Hola, hola, ¿qué tal? Saludos muy buenas y bienvenidos una vez más, un día más a Fútbol 360 NetBraining, como yo digo siempre, no a mi canal, sino a vuestro canal. Bueno, pues lo primero pediros perdón porque os he tenido un poquitín abandonados durante el último mes. A los que estéis suscritos en YouTube os he tenido con poco contenido en vídeo, porque en publicaciones la verdad es que os hemos dado bastante. Hemos estado con otros proyectos como la Cruceta en X, la Pizarra Jabata en Vídeo Babel y en TikTok. Pero bueno, ya volvemos aquí, ya volvemos a YouTube y os traemos un vídeo que en su momento, cuando lo hicimos de la pasada Eurocopa, de la Eurocopa 2024, tuvo bastante éxito, así que volvemos a traer este formato, pero esta vez vamos a rankear, vamos a hacer una tier list de este Mundial 2026. Bueno, las categorías que tenemos son eliminado en fase de grupos, selecciones, por así decirlo, flojitas, es decir, selecciones que yo no crea que vayan a salir tan pronto como en fase de grupos, pero que sí que veo selecciones flojas, es decir, selecciones que se van a quedar en el camino bastante pronto, ¿vale? Luego estarían los tapados, que son las selecciones, por así decirlo, flojas, que pueden llegar incluso a dar el campanazo. Luego tenemos a los posibles aspirantes, es decir, aquellas selecciones fuertes de mid-roster, por así decirlo, ¿no? Aquellas selecciones medianitas que tengan un equipo interesante y que puedan llegar a instancias o que puedan tener opciones de llegar a instancias finales del Mundial. Luego ya directamente estarían los aspirantes a campeón, es decir, aquellas selecciones que yo crea que les van a faltar algo, pero que podría darse que fueran campeones. Luego ya directamente iríamos con los posibles campeones, que serían las selecciones a las que yo vería como campeonas de este mundial. Bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Aquí tenéis todas las selecciones que van a ir a este mundial y las vamos a ir rankeando. Como no sé si nos dará, si se hará muy largo o no este vídeo, porque tenemos también muchas cosas que explicar, no sé si lo haremos en una parte o lo haremos en dos, ¿vale? Bueno, la primera por la que vamos a empezar un poco por el orden que nos ha dado la web, ¿vale? Yo voy a empezar por Alemania, ¿vale? Bueno, Alemania lleva ya mucho tiempo siendo la decepción del Mundial. Bueno, del Mundial y siendo una decepción en general. La verdad es que los últimos años de la selección alemana han sido de franca decadencia. En 2022 yéndose en fase de grupos, en 2018 también y encima siendo la última clasificada de aquel grupo, ¿vale? Entonces ya lleva dos mundiales en los que es decepción. Luego una Eurocopa en su propia casa en la que se cae en cuartos de final. Entonces yo espero a una Alemania por lo menos más guerrera, con más ardor guerrero del que hemos visto. Sí que es verdad que tampoco va a tener un grupo muy complicado a priori, ¿eh? Porque el grupo de Alemania es Curazao, Costa de Marfil y Ecuador. O sea, no es un grupo muy complicado. Y además Alemania, pues, si destaca por algo, es por la producción de juego que tiene. Es decir, que tiene un medio campo barra bandas muy bueno. Tiene jugadores como Pavlovic, como el propio Sané, como Yamal Musiala, Florian Wirtz. Es decir, que de medio campo va incluso sobrado. El problema que yo le veo a esta Alemania de Julian Nagelsmann no es ni el sistema, porque a mí me encanta Julian Nagelsmann, yo creo que es un pedazo de entrenador. El mediocampo tampoco. Yo los dos problemas que le veo es, primero, la falta de opciones en ataque, es decir, delanteros centros como tal, solo tiene a Havertz, Voltemade, Undab y Maximilian Bayer, es decir, que aparte de tener pocos nombres, quitando a Kai Havertz, no tiene grandes nombres. Sí que es verdad que a mí Nick Voltemade me gusta mucho, viene haciendo una buena temporada con el Newcastle, pero tampoco es un gran nombre. Vamos a ver si ahora se da a conocer en un gran escaparate como es este mundial, ¿no? Y en defensa, pues tiene muy buena defensa, tiene a Nico Slotterbeck, tiene opciones como la de Rudiger, Jonathan Tam, Malik To, ¿vale?
Ahora, ¿cuál es el problema de la defensa? La escasez. La escasez. O sea, la escasez de opciones, sobre todo en pasillo central. Entonces, yo lo que veo es que en ataque tiene pocas opciones y malas, pero que en defensa, en cambio, tiene muy buenas opciones, pero tiene pocas. ¿Vale? Entonces, podríamos decir que Alemania yo no la veo ni siquiera como un posible aspirante, porque yo la veo también, por una parte, que sigue, por así decirlo, en un cambio generacional. Se han retirado figuras como Kroos, tiene una media de edad bastante alta. Jugadores como Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Manuel Neuer, que Leroy Sané, que le inflan la media de edad. Entonces yo no la veo como una posible aspirante, pero sí que le veo como un tapado. Es decir, sí que veo a Alemania guerreando más de lo que incluso muchos esperan, ¿vale? Bien, luego vamos con Arabia Saudí. Bueno, en el pasado mundial ya probamos de lo que fue capaz esta selección. Ganó a la campeona del mundo en la primera jornada. Sí que es verdad que no ganó más partidos, fueron los 3 únicos puntos que hizo en aquella fase de grupos. Pero si somos sinceros, si somos justos con aquella Copa Mundial que hizo Arabia Saudí, compitió muy dignamente a un rival como México y también dio la batalla contra la Polonia de Lewandowski, Szczesny, etcétera, ¿vale? Entonces, ahora mismo Arabia Saudí, ¿cómo llega a este mundial? ¿Cómo llega? Pues bueno, llega de ser semifinalista de la Copa del Golfo Pérsico, llega habiendo sido en su grupo de clasificación de la Confederación Asiática tercero, ¿vale? Llega después de haber jugado la Copa Oro como invitado, en la que cayó en cuartos de final, llegó a cuartos de final de la Copa Oro. Que la Copa Oro tiene selecciones como Panamá, México, de hecho México es la que eliminó a Arabia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tampoco tiene grandes nombres, no conocemos a grandes jugadores saudíes, pero sí que tiene nombres que pueden destacar. Yo, por ejemplo, hay un mediocampista, ya es muy veterano, pero puede destacar, como Salem Al-Dawasari, ¿vale? El propio Abdulhamid, que está cedido por la Roma en el Lens, son jugadores que pueden dar la sorpresa. Entonces yo me espero a una Arabia Saudí peleona, pero la voy a colocar en flojita. Un puesto por debajo de Alemania, ¿vale? Bien, luego tenemos a Argelia. Bueno, primer mundial que juega Argelia después del de 2014, en el que caería eliminada en la que caería eliminada en octavos de final, ¿vale? Quedó segunda de su grupo. En su grupo estaban Rusia, Corea del Sur y la Bélgica de Courtois, Hazard, etcétera, etcétera. Ya nos demostró de lo que era capaz. ¿Y cómo llega Argelia? Pues bueno, llega después de haber sido eliminada en cuartos de final de la Copa África. Llega con un Riyad Mahrez que la verdad es que le está dando muy buen rendimiento. Es comparable, salvando las distancias, con el rendimiento de Oyarzábal con España. Entonces yo me espero una selección de Argelia que va a dar la batalla, porque además tiene un entrenador como Vladimir Petkovic, que es un entrenador peleón, de la vieja escuela, ¿vale? Tiene por ahí cosas interesantes. Tiene a Nouri en defensa, tiene a Issa Mandi, tiene a Chergui, tiene a Lucas Zidane en portería, tiene jugadores muy interesantes. Yo lo que más le veo es el peligro por las bandas a Argelia. Entonces la voy a dejar como flojita, pero con una opción bastante vasta a ser un tapado, ¿vale? Y ahora vamos con Argentina, me vais a matar. Vale, a ver, Argentina, vigente campeona del mundo, llega defendiendo el Mundial. ¿Y cómo llega Argentina? Bueno, pues Argentina llega a esta Copa Mundial de la FIFA, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, llega como campeona de la Copa América, ¿vale? Entonces,
la rankea bastante alta. Argentina es una grandísima selección, pero una grandísima selección. Y de eso no hay duda. Es la vigente campeona del mundo y la vigente campeona de América. Ahora, sí, tiene mucho fondo de armario, que es otra cosa que me gusta de Argentina. Es decir, es un equipo muy plegable, tiene muchas opciones, yo creo que prácticamente en todos los sentidos, salvo en la figura de quizá los delanteros centros y porque Scaloni tampoco juega con una punta de referencia, pero tiene la versatilidad que le da Julián Álvarez, incluso Lautaro Martínez, ¿vale? Ahora, hay un factor, el primer factor que lastra mucho a Argentina es el propio Messi. Porque Messi ya, por ejemplo, el Mundial de 2022 le juega andando. Entonces vamos a ver si Argentina, jugando con un Messi que juega andando, al que hay que hacerle todo el trabajo, etcétera, etcétera, sigue siendo capaz de desplegar el juego que desplegó en Qatar 2022 o si efectivamente el paso del tiempo ha castigado a esta selección. Tiene muy buenos nombres Argentina, pero yo creo que principalmente la defensa es lo que le va a atacar a la selección de Lionel Scaloni. Es que además tiene pocas opciones y casi ninguna de renombre actualmente. Tiene a un Lisandro Martínez que está perdido de la mano de Dios en el United, a un Cuti Romero que sí, es un buen central, pero ha estado a punto de descender con el Tottenham, tiene a un Nicolás Otamendi ya bastante envejecido, un Nahuel Molina que no ha encontrado su sitio en el Atlético, un Tagliafico ya mayor, un Facu Medina pues un poco perdido también en la Liga. Entonces, yo creo que lo que más le va a matar a Argentina es la falta de opciones en defensa. Ahora, hay que ver si de verdad tiene goles como para suplir esa falta en defensa. Entonces, yo a Argentina la voy a dejar en... Dudo si dejarla en posibles aspirantes o en aspirantes, pero la voy a dejar en aspirante. La voy a dejar en aspirante solo por venir de ganar el Mundial. ¿Vale? Esa es la incógnita que me queda con Argentina. ¿Vale? Y bueno, la siguiente selección va a ser Australia. Va a ser Australia. Bueno, obviamente Australia en su grupo de clasificación de Asia ha sido muy superior a prácticamente todos. Ha sido bastante superior a Arabia Saudí, más todavía a Indonesia, a China ni os cuento y a Bahrein, pues es que no hace falta ni que hable, ¿vale? Llega de haber sido segunda por detrás de Japón en la clasificación asiática al Mundial. Llega de caer, eso sí, de un fiasco en los cuartos de final de la Copa Asiática. ¿Vale? Muchos piensan, además pasó como mejor tercero Australia. Muchos piensan que la selección australiana no va a dar guerra, va a ser una selección de perfil bajo. Yo creo que tiene jugadores muy interesantes, como por ejemplo el caso de Craig Goodwin, el caso de Nestori Irankunda, jugador del Watford, y que promete bastante este joven chico de 20 años. Tenemos a Mabil, cara conocida porque está en el Castellón de nuestra segunda división española y ha hecho una buena temporada en el Castellón. Tiene nombres interesantes. Tiene nombres interesantes la mayoría. Matthew Ryan en portería, por ejemplo, la mayoría jugando en Premier League, ¿no? O en ligas inglesas, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos colocar a Australia? Yo creo que estaría entre tapado y flojita, pero la voy a poner en flojita por la falta de experiencia en fases finales del Mundial. Pero por nada más, ¿vale? Bien. Luego tendríamos a la Austria de David Álava y Konrad Laimer. Bueno, la Austria de David Álava
viene de haber ganado su grupo en la clasificación para el Mundial. O sea, viene de ser primera también en un grupo no muy complicado, en el que tenía a Bosnia-Herzegovina, a Rumanía, a Chipre y a San Marino, ¿vale? Luego en Eurocopa, tema Eurocopa, pues bueno, cayó eliminada ante Turquía en octavos de final, ¿vale? En otro momento, como por ejemplo, en otro momento hubiera dicho que Austria, perdón, era una potencia, era un peligro tremendo, ¿vale? Pero ahora mismo no me representa un gran peligro. Sí que es verdad que tiene nombres como el de, por ejemplo, Marco Arnautovic, tiene a Chukwuemeka, tiene a Marcel Sabitzer, ¿vale? Pero yo a Austria no le veo mucho más. A ver, sí, tiene una plantilla interesante, pero, por ejemplo, también se ve que Austria está en pleno proceso de maduración como selección y también en un proceso de retirar a sus viejas estrellas. Sí que es verdad, el meritazo enorme porque es el primer mundial al que se meten tras el del 98, tras Francia 98, que fue su último mundial. Entonces yo a Austria la voy a dejar en flojita con opción a tapado. ¿Vale? Flojita con opción a tapado. Vale. Luego está la Bélgica de Courtois. ¿Cómo llega Bélgica a este mundial? Bueno, pues Bélgica llega al mundial tras haber sido muy, 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 muy superior en su grupo de clasificación en el que tenía a Gales, Macedonia del Norte y Liechtenstein, ¿vale? Ganando 7-0 a Liechtenstein, 6-0 a Kazajistán, perdón. Sí que lo tuvo más difícil contra Gales y Macedonia del Norte. Es otra selección que llega de pasada de todo. Que no tiene un mal equipo, que sí que es verdad que tiene opciones como Yuri Tielemans, Jeremy Doki, Kevin De Bruyne, Lukaku, ¿vale? Pero es una selección demasiado envejecida y que está también en el proceso de cambio generacional, ¿vale? Entonces, viendo esto, viendo que de Bélgica tampoco ha salido una gran remesa de jugadores, porque sí que es verdad que han salido nombres interesantes como Doku, Ngoy, Castagne, Dodi Lukebakio, ¿vale? Han salido nombres interesantes, pero no han salido grandes nombres. Y viendo su actuación, por ejemplo, en la Eurocopa, en la que sí que es verdad que quedó segundo de grupos, pero me parece que se fue eliminado en octavos de final, ¿verdad? Sí, efectivamente, en octavos de final. Pues mi predicción para Bélgica es fase de grupos, ¿vale? Bueno, luego tenemos a Bosnia y Herzegovina. Ojo, porque esta selección sí que puede dar, sí que podría aspirar a ser un tapado. Sí que podría aspirar a ser un tapado. Vale, Bosnia ha pasado al Mundial contra todo. O sea, ha quedado segunda de su grupo. ¿Vale? Ha quedado segunda de su grupo. Y ha pasado contra todo. O sea, se ha tenido que enfrentar a Gales y pasa a penaltis contra Gales en los playoffs de clasificación para el Mundial. Se ha tenido que enfrentar contra Italia y ha tumbado a Italia a penaltis en una trampa mortal en Bosnia, que metieron a Italia en un campo de 9.000 personas. Y obviamente llenaron ese campo y dieron fiesta nacional. Yo creo que es una selección peleona, muy peleona. Una selección que juega en 4-4-2, que no tiene grandes nombres, pero que tiene un par de nombres como Checo, Kolasinac, Memic, Basic o incluso Dedic, que tiran del carro. Entonces, no sabría si poner a Bosnia y Herzegovina en flojita o en tapado. Yo os voy a decir que por las características de los equipos que van a jugar este mundial, Bosnia se puede poner perfectamente
como un tapado. Y yo, de hecho, es que la voy a poner como tapado. ¿Vale? La siguiente es la Brasil de Ancelotti. Bueno, yo con esta selección me genera un mar de dudas. Pero un mar de dudas. Una selección que en la anterior Copa América se marchó eliminada a penaltis por Uruguay, que se ha clasificado como quinta de su grupo de clasificación del Mundial a las órdenes de Carlo Ancelotti. Sí que es verdad que con Ancelotti la selección ha mantenido una cierta regularidad, ya, pero ha perdido también partidos importantes como por ejemplo el partido contra Argentina, partidos contra Paraguay. Es decir, chocar con selecciones fuertes a Brasil le ha costado mucho. ¿Vale? Sí que es verdad que Brasil no se puede quejar de la remesa de jugadores que tiene. Tiene a Vinicius, tiene a un muy prometedor Endrick. Tiene a Rafinha, tiene a Casemiro, tiene incluso a Lucas Paquetá. ¿Vale? Ahora es otra selección que defensivamente va a ir muy corta, que las opciones que tiene en defensa son muy cortas. Entonces, yo creo que Ancelotti es un muy buen gestor de eso. Es un muy buen gestor de eso. Pero yo creo que no le va a dar ni siquiera para ser posible aspirante. Yo la voy a poner como tapada, porque que Brasil llegase a instancias finales en este mundial, aun con la plantilla que tiene, yo creo que sería una sorpresa. Pero creo que podría llegar a dar el bombazo, ¿vale? Bueno, y luego está Curazao, la selección de Curazao, a la que le dedicamos un vídeo aquí en el canal hace unos meses, ¿vale? Bueno, es una selección la mar de interesante. Yo creo que es... bueno, perdón, no, es Cabo Verde. Es Cabo Verde, perdón. Lo siento de verdad por la confusión, ¿vale? Bueno, Cabo Verde. Es, si no recuerdo mal, el país más pequeño que va a jugar este mundial. ¿Cómo quedó Cabo Verde en su fase de clasificación? Pues quedó primera, siendo muy superior a Camerún, Libia, Angola, Islas Mauricio y Eswatini, perdón. Yo creo que siendo el primer mundial, falta de experiencia en estos casos se podría quedar en fase de grupos. Tiene ciertos nombres por ahí que nos pueden interesar, como Sidney López, como Logan Costa, ¿vale? Es una selección que tiene un juego bonito porque su entrenador bubista va a aspirar por un 4-3-3, 4-2-3-1, pero mi predicción para Cabo Verde tristemente es una fase de grupos. ¿Vale? Bien, vamos a ver primero cómo vamos de tiempo, dadme un segundo. Vale, pues vamos a hacer un par de selecciones más. Vamos con Canadá, Colombia y... Bueno, con Canadá y Colombia más bien. Y lo dejaríamos aquí, vamos a hacer una segunda parte, ¿vale? Bueno, Canadá, Colombia y Corea podrían entrar y alguna más, ¿vale? Bueno, Canadá. Si no recuerdo mal, si no me falla la memoria, y os lo voy a buscar para más señas, este es... No, no es el primer Mundial de Canadá. Bueno, es el tercer Mundial de Canadá. Ha jugado el de 1986, hizo 0 puntos. Jugó el de 2022 en Qatar, también hizo 0 puntos. Y ahora vuelve a jugar esta vez como anfitriona, como una de las anfitrionas, este Mundial. Bueno, ya vemos remesas de jugadores más amplias de la selección canadiense. Tenemos a Oluwasei, a Sai Larin, tenemos a Jonathan David, tenemos a Tyon Buchanan, tenemos al propio Ismael Koné, tenemos a Alfonso Davis. Es decir, que tampoco nos esperemos una selección tirada de la vida. Yo creo que nos podemos esperar una selección mejor a la de Qatar 2022. Una selección mejor a la de Qatar 2022. ¿Vale? Es una selección plegable, es decir, tiene muchas opciones de todo. No tiene en general grandes nombres. Sí que es verdad que ha tenido una remesa última de jugadores jóvenes muy buena.
pero no tiene grandes nombres que se diga, ¿vale? Entonces, pues vamos a dejar a Canadá en una fase de grupos, pero en una fase de grupos quizá con opción a flojita, ¿eh? Con opción a flojita. No llega tapado, obviamente, pero puede ser una fase de grupos con opción a flojita perfectísimamente, ¿vale? Bien, y ahora vamos con la selección colombiana, con la tricolor. Bueno, pues yo a esta sí que la veo una selección muy interesante, ¿vale? Subcampeona de América, subcampeona de la Copa América. Ha hecho una muy buena fase de clasificación al Mundial, quedando tercera con 28 puntos en partidos muy coloridos, como ese 3-6 último que tuvo ante Venezuela, un empate contra la vigente campeona Argentina, también ha dejado una victoria ante Argentina en Colombia, en suelo cafetero. Es una selección muy interesante dirigida por un grandísimo seleccionador como Néstor Lorenzo, ¿vale? Dirigida por Néstor Lorenzo, ¿vale? Un seleccionador que apuesta siempre por un juego, digamos, de 4-3-3, 4-2-3-1, ¿ok? Un juego siempre ofensivo. Tiene opciones, claro que tiene opciones. Tiene una muy buena remesa de jugadores. Lo que pasa es que lo que me falla es el ritmo al que pueda jugar Colombia, porque tiene una remesa de jugadores de los que son grandes nombres ya en una edad avanzada. Es decir, tienes a Luis Suárez con 28 años, tienes a Cucho Hernández con 27, pero tienen a un John Córdoba de 33. Luego también tienen buenas opciones, tienen a Luis Díaz, tienen a James Rodríguez, está Richard Ríos, sobre todo el mediocampo de Colombia es muy sobresaliente, ¿eh? Mucho ojo. Ahora la veo floja en defensa, o sea, con pocas opciones defensivas, y yo creo que eso es lo que le va a lastrar. Ahora la voy a poner como tapada con opción a posible aspirante. Pero de momento a Colombia, a la tri la voy a dejar como tapada. Bueno, ya vamos con Corea. ¿Cómo llega Corea a este mundial? Corea del Sur. Bueno, pues Corea llega ahora mismo habiendo sido muy superior en su grupo de clasificación de Asia, ¿vale? Habiendo sido bastante superior, ¿vale? Llega habiendo sido semifinalista de la Copa de Asia y llega con una buena remesa de jugadores. O sea, es decir, de Corea del Sur podemos esperar que dé la batalla. De hecho, en el Mundial 2022, en un grupo tan complicado como el que tenía, compartiendo grupo con Portugal, Uruguay y Ghana, dejó fuera a Uruguay. Y a la Ghana de Iñaki Williams. Entonces yo me espero una selección innovadora, además con opciones en defensa. Yo es que creo que de las selecciones que pueden ser tapados es la que más opciones tiene en defensa, la selección coreana. Y la voy a poner efectivamente en tapada. Mucho ojo con Corea. Muchísimo ojo con Corea. ¿Vale? Bueno, vamos a ir con estas dos últimas con estas dos últimas selecciones y creo que las demás las vamos a dejar para la segunda parte, ¿vale? Bueno, vamos con Costa de Marfil, ¿vale? Bueno, Costa de Marfil. ¿Cómo llega la selección costamarfileña a este mundial? Bueno, llega tras haber pasado siendo muy superior en su grupo, de clasificación, ¿vale? Siendo muy superior, ¿vale? Con 26 puntos, superando a Gambia, Kenia, Burundi y Seychelles por bastante. La única más pareja fue Gabón, que no está en este mundial, ¿vale? Bueno, yo de Costa de Marfil, que por cierto, otra que debuta desde Brasil 2014, solo ha jugado 4 mundiales, 2006, 2010, 2014, y este que va a jugar de 2026, ¿vale?
Y bueno, y de Costa de Marfil sí que tenemos una buena camada de jugadores. Tenemos a jugadores como Diomande, Nicolás Pepe, Diallo, Adingra, Doué, Evan Endika, Ousmane Diomande. Tiene opciones, ¿eh? Tiene opciones. O sea, Costa de Marfil es una opción, es una selección, perdón, con opciones de sobra, mucho más versátil de lo que parece. Es una selección que va a tratar de llevar un juego muy alegre, que ha llegado hasta cuartos de final de la Copa África. No sé si ponerla en flojitas o tapados, ¿vale? Por su desempeño en la Copa África, en la que se fueron en cuartos de final, la voy a poner en flojita. Ahora, Costa de Marfil es una selección flojita con opción a tapado, ¿eh? O sea, mucho ojo, ¿vale? Bien, y ahora vamos con la Croacia de Luka Modric. Bueno, último mundial de Luka Modric a sus 40 años. Bueno, Croacia viene de haber pasado como primera y sin ningún apuro su fase de clasificación hacia el mundial. Ahora bien, viene después de un fiasco tremendo quedándose fuera de la Eurocopa en fase de grupos. Creo que es una selección que puede dar la batalla, pero que llega en pleno cambio generacional. Y es lo que le va a lastrar. Sí que es verdad que como Croacia es una selección que compite también en distintos escenarios, pues digamos que yo la dejaría, no me voy a atrever a ponerla en fase de grupos, pero sí que la dejaría en flojita con opciones reales de llegar a ser un tapado, ¿vale? Pero de momento yo hoy por hoy y por mí la dejaría como una selección flojita, o sea, al nivel de Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria y Costa de Marfil, ¿vale? De momento no nos han salido ni posibles aspirantes ni posibles campeones, ¿vale? Eso lo tendremos que dejar para la segunda parte del vídeo. Ya sabéis que faltan selecciones como España, Portugal, Curazao, Marruecos, México. Faltan todavía bastantes selecciones por poner, ¿vale? De hecho, vamos a adelantar estas tres y yo creo que lo podríamos dejar aquí, ¿vale? Vamos primero con la selección de Curazao. El segundo país más pequeño que va a jugar este mundial, ¿vale? Y un país que dio la sorpresa totalmente al pasar su grupo de clasificación al mundial, ¿vale? Bueno, un Curazao que viene a hacer una mala Copa Oro, que sí que viene de superar su periplo, su grupo en la CONCACAF de una manera bastante satisfactoria, ¿vale? Y una selección de Curazao pues, que tiene nombres que se dejan ver como Tai Chong, que está en el Sheffield United, como por ejemplo el caso de Duke, que está en el Leganés, que seguramente no vaya convocado. Y bueno, como dijimos de Curazao, es una selección que ha llegado hasta aquí por la gran inversión y la apuesta que se ha hecho por el fútbol de allí, con un entrenador neerlandés como Dick Advocat, que tiene una amplia experiencia y que sabe a lo que juega, ¿vale? Sí que es verdad que por la selección que lleva lo voy a poner en fase de grupos, pero Curazao tendría perfectamente opciones de ser una selección flojita, ¿vale? Bien, luego vamos con una selección que a mí en el pasado Mundial de 2022 me enamoró, que fue Ecuador, aunque cayó en fase de grupos. Bueno, Ecuador tiene ahora un entrenador súper, ultra, mega moderno como es Sebastián Becasés, el argentino Sebastián Becasés. Su grupo en Conmebol lo ha superado de manera muy satisfactoria, o sea, se ha quedado segundo superando a Colombia, Uruguay, Brasil, Paraguay e incluso Bolivia. 29 puntos ha hecho la selección ecuatoriana, ganándole incluso a Argentina en el último partido de la fase de clasificación. ¿Vale? De momento,
desde el 7 de septiembre de 2024 la selección ecuatoriana no ha perdido ningún partido. Y además es una selección con grandísimos nombres. Tiene a un Ener Valencia que en la anterior Copa del Mundo se desató. Tienen a Moisés Caicedo, a Kendry Páez, a Pervis Estupiñán, a Piero Hincapié, a William Pacho, a Yaimar Medina. Lo único que pasa es que tienen una defensa corta. Pero por lo demás es una selección que puede, no llega a posible aspirante ni de broma, pero que puede ser un tapado. Es decir, yo confío en que Ecuador va a dar guerra. Puede dar guerra. ¿Vale? Y ahora ya para terminar este vídeo, vamos a ir con Egipto y ya lo demás lo dejaríamos para la segunda parte. Bueno, Egipto llega tras perder el tercer puesto de la Copa África contra Nigeria. O sea, ha sido la cuarta clasificada de la Copa África, ¿vale? Se ha metido a un mundial después del de Rusia 2018, que fue en el último que participó, ¿vale? Se encuentra también en un cambio generacional, ¿vale? Pero tiene buenos nombres. Tiene a Omar Marmaus, tiene a Hamza Abdelkarim, canterano del Barça. Tiene cosas esta selección. Luego también se caracteriza por un juego preeminentemente ofensivo. Pero claro, entre que está en un cambio generacional y que encima no ha salido una remesa numerosa de grandes jugadores, pues yo lo pondría a Egipto en fase de grupos, tristemente, pero con opción a flojita, ¿eh? Ojo, con opción a selección flojita. Ahora bien, lo pondría en... Uy, perdón. Lo pondría en fase de grupos. ¿Vale? Bueno, esta sería la tier list de momento de esta primera parte. Tendríamos a Argentina como aspirante, la casilla de posibles campeones y posibles aspirantes, pues aún aguarda a que alguien la ocupe en la segunda parte del vídeo, que seguramente hagamos mañana y colguemos dentro de unos días, ¿vale? Luego están los tapados, que serían Alemania, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Colombia, Corea del Sur y Ecuador. Luego estarían las selecciones más flojitas, que serían Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Costa de Marfil y Croacia. Luego tendríamos, y luego por último en fase de grupos tendríamos a Bélgica, a Cabo Verde, a Canadá, a Curazao y a Egipto. Nos quedan por evaluar a Escocia, España, Estados Unidos, una de las anfitrionas, Francia, Ghana, Haití, Inglaterra, Irak, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, otra de las anfitrionas, la Noruega de Haaland, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay, Holanda, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que posiblemente sea ya su último mundial, Qatar, República del Congo, Senegal, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Uruguay y Uzbekistán. Esas serían las selecciones que quedarían por evaluar para la segunda parte. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí una vez más, que ya sabéis que esto sin vuestro apoyo no sería para nada posible. Nos vemos dentro de 2, 3, 4 días con la segunda parte de este vídeo. Dale like y suscribiros, que es totalmente gratis y a mí me hacéis muy feliz. Abrazo fuerte, familia. Adiós, adiós. Hasta la próxima.